A pedido del presidente Alberto Fernández, Daniel Scioli volverá a la Embajada Argentina de Brasil, donde había un lugar vacante que había dejado justamente ni más ni menos que hace poco más de un mes. Según la mirada del presidente, el trabajo que hizo Scioli en Brasil fue excelente. Por eso, Alberto Fernández le agradece profundamente haber estado presente en el gabinete cuando fue convocado. Esto literal lo mandan desde presidencia. Sí, una gestión en producción que no terminó de arrancar, la de Daniel Scioli. Y esto que dice es la el ministro de Producción que menos duró en el cargo. Que menos duró en el cargo y que vino más que nada a cubrir el hueco que dejaba Matías Culfas, el más cuestionado por Cristina Fernández de Kirchner, y una embajada, la de Scioli en Brasil, que fue elogiada incluso por gobernadores de la oposición, como Gerardo Morales, por ejemplo. Pero bueno, ahora Scioli, con bajísimo perfil, se vuelve para Brasilia a conversar y a convencer a Jair Bolsonaro y a quien lo suceda a fin de año de que la Argentina sigue siendo un buen socio para el país más grande de América del Sur. Bueno, una marcha atrás de lo que también parecía que iba a ser un superministro, ¿no? Porque se avisoraba que con Batakis iban a tener una coordinación entre economía y producción aceitada y no fue. La coordinación que no fue. En este comunicado de prensa, finalmente, Presidencia decidió unificar el criterio comunicacional, no habrá conferencia de prensa y así confirman que el presidente Alberto Fernández decidió reorganizar las áreas económicas de su gabinete para un mejor funcionamiento, coordinación y gestión. En ese sentido, se unificarán los ministerios de Economía, Desarrollo Productivo y Agricultura, Ganadería y Pesca, incluyendo además las relaciones con los organismos internacionales, bilaterales y multilaterales de crédito. El nuevo ministerio estará a cargo de Sergio Massa, actual presidente de la Cámara de Diputados, a partir de que se resuelva su alejamiento de su banca. Y sigue llegándonos información, está recaliente la comunicación desde el gobierno. El presidente Alberto Fernández designó al contador Carlos Castañeto, actual director general de Recursos de Seguridad Social de la AFIP, a cargo del organismo recaudador que encabezaba Mercedes Marcó del Pont. Una novedad interesante porque Castañeto yo lo tengo ubicado en el kirchnerismo casi puro, ¿no, Marcé? Y hace rato que está. La verdad es que AFIP era un lugar muy importante y había que asegurarse quién estaba en ese lugar. Hay que decir que la persona que también está en aduana es uno de los economistas más cercanos a Massa, que es Guillermo Michel, que también había sonado más temprano como un posible sucesor al frente de AFIP, un sucesor de Marcó del Pont. Finalmente no es, se va a quedar en aduana. No es menor este lugar, dado que en el último tiempo hemos visto muchos operativos justamente en donde hay empresas que intentan hacerse de divisas. Mano negra, siempre la aduana con importaciones como el gran colador truchas de la Argentina, ¿no? Por eso, digamos, es un lugar que Massa entonces gana porque tiene aduana y ahora tiene bajo su mando AFIP. Nuestro compañero Cristian Balbo está en la cobertura de A24 en la Casa Rosada en una tarde muy caliente con muchas novedades, muchas idas y vueltas. Por ahora más idas que vueltas, digamos, salvo la de Daniel Scioli que se vuelve para Brasil. ¿Cómo andás, Cristian, con tanta información? ¿Qué tal? Buenas noches, Eddie, Marcela. Y la reunión que mantuvo la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner con Sergio Massa en el Senado de la Nación a las 2 de la tarde precipitó los anuncios. ¿Por qué? Porque estaba previsto que a las 5:15 de la tarde Gabriela Cerruti ofreciera una conferencia de prensa. Conferencia que estaba anunciada desde ayer por la noche y que finalmente se suspendió. Bueno, esta reunión que mantuvo la vicepresidenta con Massa fue la que terminó de dar luz verde para esta catarata de renuncias y de asunciones que se vienen dando. Ustedes acaban de dar las últimas dos. Quien asume en la AFIP, que Scioli finalmente regresa a Brasil. Pero claro, le sumamos también al entorno del masismo en cuanto a los cargos que van a ocupar el Ministerio de Transporte. Recordemos que Alexis Guerrera también responde al sector de Sergio Massa, con lo cual tenés economía, desarrollo productivo, agricultura, ganadería y pesca, transporte y tenés la aduana. Con lo cual son todos espacios claves. Prácticamente estamos bajo el gobierno de Massa en este sentido porque ocupa ministerios muy importantes, los más relevantes que tenemos aquí en la República Argentina. Será clave también ver qué pasa con las segundas líneas de mando y terceras, secretarías y subsecretarías, que bien habían sido designados en estos puestos también claves para ser operativos, que no sean un clavo, básicamente, para los ministros. Habían sido designados personas de la confianza de Cristina Fernández de Kirchner, es decir,
Cuando, por ejemplo, Guzmán no se ponía de acuerdo con su secretario de Energía sobre las medidas, Guzmán no pudo llevar adelante, por ejemplo, la instrumentación de cómo iba a ser el cuadro tarifario energético. Son lugares no menores. Habrá que ver en los próximos días si estos secretarios y subsecretarios que siempre respondieron a la vicepresidenta o a Máximo Kirchner permanecen en sus lugares y si Massa está dispuesto a tener un trabajo conjunto y aceitado con ellos si es que ellos permanecen. Marcela, lo que sabemos es que la relación de Sergio Massa con Máximo Kirchner es muy buena, es decir, han entablado un vínculo a lo largo de estos 3 años con reuniones en varias ocasiones en el Congreso y en otros ámbitos también, y esta relación de alguna manera es la que desembarca en esta lógica de que finalmente también Massa ocupe todos estos espacios en el gobierno nacional y se terminó de confirmar luego del encuentro, repito, que tuvo con la vicepresidenta en el Senado de la Nación. Es muy ¿Qué pasa importante en estos momentos en la Casa de Gobierno? Es muy importante, Sí. Cristian, este dato que das de la reunión a las 2 de la tarde de los que todavía son presidenta del Senado, vicepresidenta de la Nación y presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, porque yo creo que todavía, cuando todo está por armarse, Sí, lo importante es que Massa salga con el respaldo explícito de los principales exponentes y conductores y armadores del Frente de Todos, porque seguramente, si esto es como es de esperar, aparecerán propuestas, medidas, algo parecido a un plan que va a tener que tener la búsqueda de consenso por fuera del Frente de Todos, y todos, cuando Sergio Massa salga a hacer esas propuestas, le van a estar preguntando si habla en nombre de todos o habla en nombre de él solo, Eddie, ¿no? que en realidad esas propuestas ya estaban, porque cuando sonó fuerte ese fin de semana que finalmente se decidió que ante la renuncia intempestiva de Guzmán fuese Batakis la reemplazante en Economía, ya Massa creo que fueron 24 horas donde sonó fuerte él y sus economistas amigos al frente de Economía. Ahora se ratifica esa situación. El punto es si lo que él tiene como un programa económico, en un rato podemos ir dando vueltas sobre qué opina Massa que hay que hacer de la economía, si esa instrumentación va a ser acompañada, por ejemplo, por la oposición, en momentos en donde los referentes de la oposición hoy salieron a desmarcarse, el propio Macri lo hizo hoy en La Rural, de este nombramiento en Marcela. Economía, y cuando se necesita también de un mercado financiero, del sector agropecuario y de las empresas apoyando las reformas estructurales que Massa va a plantear. Sí, Cris. Sí, hubo un episodio hoy por la mañana aquí en la Casa de Gobierno y que tuvo como protagonista Silvina Batakis cuando estuvo reunida con parte del gabinete y se levantó y dijo: son todos ineficientes. Esto generó mucho malestar, por eso se precipitó también. A los del estos gabinete cambios. les dijo. Sobre todo, claro, sí, son todos ineficientes, lo dijo, y en esos momentos se levantó Gustavo Vélez, que todavía era secretario de Asuntos Estratégicos, y se retiró del lugar. ¿Y por qué? Porque lo que criticó Batakis es cómo se están manejando los créditos a nivel internacional, que justamente respondían a Gustavo Vélez. Esto precipitó la renuncia de Vélez, finalmente desembarca ahí Mercedes Marcó del Pont, pero fíjense ustedes que en el comunicado oficial sobre el desembarco de Massa no solamente habla de los 3 ministerios que va a tener bajo su órbita, sino que también habla del tema de los créditos internacionales. Qué importante, que Massa también va a tener a cargo todo lo que tenga que ver con créditos que vengan del exterior La gestión a de la nuestro deuda, país. básicamente, es la cara ante el Fondo Monetario Internacional. Esa es la realidad y es la cara frente a los otros organismos multilaterales como el BID y como el Banco Mundial, no menores para Argentina. Ahora, la inquietud y la pregunta hoy pasa por saber, más allá de su nombramiento, hacia dónde direcciona hoy la política económica el presidente, que sigue siendo el presidente, junto a su vicepresidenta, que sigue siendo Cristina, ¿no? Estaba ese pequeño detalle que el presidente sigue siendo el presidente. Su mirada de la economía. Acá a mí me parece, Marce, incluso para repasar juntos y tratar de pensar juntos con la audiencia, que acá hay una cosa. Primero, la decisión. La decisión está tomada, está anunciada, es oficial. Surge después de una reunión de Massa con Cristina Fernández de Kirchner y la anuncia la Casa Rosada. Estaría el acuerdo explícito de la vicepresidenta y del presidente de la Nación. ¿Qué falta ahora? Terminar de definir el formato, que está el formato Massa del asunto, que ya está esbozado cuáles son las áreas que le quedan a cargo, y después lo más importante de todo, que es el plan. Si la Argentina finalmente va a tener
un plan, en qué va a consistir, va a ser un paquete de propuestas de ley y eso va a llevar a que el Congreso tenga mucho trabajo durante el segundo semestre del año. Y Massa, que ya demostró que es muy hábil y muy eficiente en el manejo de los acuerdos políticos parlamentarios, cuál va a ser su papel ahí para tratar de lograr los consensos para esos eventuales planes o eventuales propuestas que todavía desconocemos. Claro, por eso digo el puente con la oposición. ¿Quién lo va a suceder, no? En el lugar de las decisiones parlamentarias. Cris, enseguida volvemos con vos. Estamos muy atentos a todo lo que pueda suceder adentro y afuera de la Rosada. Todo el tiempo. Claro que sí. Perfecto. Nos Recién llamás llegó Aníbal Fernández, por ejemplo, que está reunido ahora con el presidente. Perfecto. Datazo. Y lo definíamos como información de último momento, tras esa salida que veíamos en pantalla que registró nuestro equipo de A24, caras largas. Bueno, de pronto la información. Scioli vuelve a Brasil, vuelve a ser embajador de Brasil, un lugar que todavía no había sido ocupado por nadie. Un ministro de producción que tardó muy poco en volver al lugar principal en el que estaba, que es Brasil. Y un sector, el de la producción, que todavía no tiene definido quién va a ser, pero va a quedar a cargo de Massa. Está Rosario Yerdi con nosotros ya escuchándonos. Ro, con toda la información. Cristian del lado de afuera, Rosario del lado de adentro. Claro que sí. Vamos. Sí, Marci, si querés vamos de atrás para adelante, porque se acaba de conocer, contamos, Silvina Batakis va a estar a cargo del Banco Nación. Atención con esto, Silvina Batakis entonces continúa en el gabinete de Alberto Fernández, pero como titular del Banco Nación. Es el ofrecimiento que le hizo Sergio Massa a la hasta hoy ministra de Economía. Entonces Silvina Batakis va a quedar, la información de último momento, como titular del Banco Nación mientras se terminan de definir los otros casilleros. Bien. O sea que dejan vacante un área, quizás la más general del área de Economía, que es el Ministerio de Hacienda, que no sabemos si pasará a ser secretaría, si seguirá siendo ministerio. ¿Qué se dice de la figura de Massa? ¿Qué va a hacer Massa? ¿Cuál va a ser su cargo concreto? ¿Se inventa un cargo nuevo? ¿Va a ser ministro de Economía? ¿Hay que reformar la ley de ministerios? Hay que reformar la estructura del gobierno porque Sergio Massa, a partir de las próximas horas, cuando se defina su alejamiento de la Cámara de Diputados, va a ser ministro de Economía, Producción y Agricultura. Ocupa 3 áreas Sergio Massa, pero no solamente esto, sino también va a estar a cargo de los organismos bilaterales, de la relación de los organismos multinacionales de crédito. Esto significa que el área que tenía hasta ahora Gustavo Vélez la va a tomar Sergio Massa y allí va a estar la titular de la AFIP hasta ahora, Mercedes Marcó del Pom, por lo cual Sergio Massa se convierte sin dudas en un superministro. Esto, Rosario, es una caja, llamémosla así para ser sintéticos, aunque alguien se puede sentir mal aludido por el tema, pero estamos hablando de lo que los organismos internacionales que no son Fondo Monetario Internacional, que va por otro lado la relación. Son menores. Son el Ahora, BID, de todas maneras, son el BID, el Banco Mundial. Hay un montón, Edi, pero esos son CAF los más relevantes que le prestan a la Argentina o que le podrían prestar porque ya hay acuerdos preexistentes. Yo me quedo con esto que estabas planteando, si hay un nuevo esquema o un nuevo organigrama. La realidad es que no nos olvidemos que esta multiplicación de ministerios no es como naturalmente en Argentina se ejerció el poder. Estos compartimientos sobre los cuales se dividió la economía para tener muchos ministros, fueron una creación que muchos presidentes usaron para que después de la figura de Cavallo no existiese nunca más un superministro que tuviera todas las botoneras bajo su mando de la economía. Pero originalmente lo que hoy conocemos como ministerios eran rangos de secretarías, Edi. Totalmente. Y el comando de la economía la tenía una sola persona, con todos sus secretarios al mando. Ro, ¿hay información sobre quizás la baja de ministerios y el surgimiento de secretarías? Bueno, esto es lo que se está esperando, ¿no? Seguramente una secretaría de producción, que hay que ver finalmente quién queda a cargo, la Secretaría de Hacienda, que en un momento se pensaba, porque cuando
Sergio Massa decía que quería a Batakis en el área económica, se pensaba que podía seguir siendo ocupada por Silvina Batakis. No, Sergio Massa va a tener un hombre propio ahí. Y la Secretaría de Agricultura me parece que la incógnita que nos queda de velar con respecto a esto. ¿Quién lo va a ocupar? Porque si continúa o no continúa Julián Domínguez. Me parece que se van a convertir en secretaría con un Sergio Massa a cargo de este superministerio de las 3 áreas que ahora conforman una. ¿Por qué es importante y no es un detalle esto que está contándonos Ro? Porque un ministro tiene firma independiente y solamente reporta al presidente. En cambio, un secretario no tiene una firma independiente de su ministro y, por tanto, si esto sucede y se confirma y todos vuelven al rango de secretarías, los que hoy conocemos como ministerios, la única firma para firmar situaciones de índole económica la tendría Massa. Y el jefe de Massa no va a ser ni más ni menos que el jefe de gabinete comandado por el presidente. ¿Qué se sabe de Mansur? Bueno, Mansur, para que se den una idea, y me parece que hay que dejar de especular con cambios políticos, Juan Mansur se fue a Tucumán con el ministro del Interior, Eduardo Guado de Pedro. ¿Por qué? Porque la agenda continúa, la agenda de gobierno continúa y mañana van a tener una actividad oficial, por lo cual descartamos cambios en el área política y nos quedamos y nos concentramos Rosario, en lo que son los nombres que van a ocupar la cartera de Economía. Esa actividad oficial tiene que ver con gobernadores, porque en esto de no conocer todavía el formato del nuevo gobierno, entre comillas, porque las caras son las mismas, pero las funciones cambian, veo dos jefes de gabinete, un jefe de gabinete de La Plata y un jefe de gabinete del territorio. Ponele, digamos, y Mansur, que tiene un muy buen predicamento con los gobernadores, sobre todo de la cintura para arriba del país, es el que tiene mayor relación con el territorio. Los gobernadores lo consideran un par, un primus inter pares, como dicen algunos. ¿Esa agenda incluye gobernadores, esa agenda con De Pedro? Me parece que es importante lo que vos decías, porque ayer también hubo un apoyo de los gobernadores a Juan Mansur, en medio de la especulación de si podía o no podía llegar Capitanich, otro gobernador con quien Juan Mansur tiene buen vínculo, son gobernadores del norte. Los gobernadores ayer le pidieron a Alberto Fernández cambios en el gabinete, pero lo cierto es que no le pidieron cambios en la jefatura de gabinete, no le pidieron que entre un Coqui para que salga un Juan Mansur. Me parece que el jefe de gabinete continúa por ahora teniendo el apoyo de los gobernadores que incluso recordemos que intentó que vayan a la oficina de Silvina Batakis a darle también su apoyo en ese momento cuando recién asumía. ¿Vos te acordás, no sé si te acordás vos, Rosario, y vos también, porque eran un poco más chiquitas, pero en los 90, cuando Domingo Cavallo era el ministro de Economía, que agrupaba todas las áreas y hizo reformas que, bueno, hicieron historia en la Argentina, había jefe de gabinete y tenían un peso, te diría que Cavallo era más importante que el jefe de gabinete en esa estructura. La dualidad del gobierno no se daba ni siquiera entre el presidente y el vicepresidente, sino que se daba, que había sus peleas cuando era dual del vicepresidente, pero se daba en la misma Casa Rosada o ahí en la zona de Plaza de Mayo entre el presidente y el ministro de Economía. Esos eran los bastiones del Poder Ejecutivo en aquel momento y en aquel formato. No tiene por qué repetirse la historia. Déjame agregar algo, que en Argentina siempre se dice que el ministro de Economía es el presidente, por la fortaleza que tiene que tener el ministro de Economía en nuestro país. O sea, por eso esta discusión de cuál va a ser el rol protagónico de Sergio Massa me parece que se viene en las próximas semanas, y por eso quizás esta discusión interna que se daba en el gobierno de si finalmente se le daba todo el poder a Sergio Massa, porque además no solamente va a ser ministro de Economía, sino se va a convertir en un superministro de Economía. Totalmente. Y el Ahora, lugar Rosario, que deja vacante en el Congreso, perdón, Edi, sí. porque es un lugar que también es muy relevante, decíamos más temprano con Edi, ahora también será clave la interlocución que tengan con la oposición, sabiendo que Massa ha sido artífice y puente de muchos de los acuerdos, por ejemplo, la votación para que salga la ley para poder tomar un nuevo endeudamiento con el Fondo Monetario. ¿Qué se sabe de ese lugar? El objetivo es que ese lugar lo ocupe Cecilia Moró. Cecilia Moró es una dirigente, es una diputada del Frente Renovador que tiene muy buen vínculo con Máximo Kirchner, pero es una diputada del Frente Renovador. Esto igual se tiene que poner a consideración
de todos los bloques. Obviamente que el oficialismo es el que define un nombre y tienen que acompañar el resto de los bloques. Se espera que, por supuesto, se acompañe esta iniciativa. Es la discusión que se va a dar en las próximas horas en la Cámara de Diputados. Rosario, ¿qué importancia se le da a la palabra plan en las conversaciones que hay dentro de la Casa Rosada? Porque la expectativa a partir de los cambios de estructura, las designaciones y los nombres va a ser, bueno, ¿y qué van a venir a proponer, no? Y me parece que por esto es clave la designación de Sergio Massa. Cuando nosotros ayer consultábamos si finalmente Sergio Massa iba a desembarcar en el gabinete o no, la verdad que lo que decían es que es el único que tiene ganas, es el único que tiene un plan, es el único que tiene equipo también, porque tiene un equipo económico Sergio Massa detrás, no solamente por haber sido candidato a presidente, sino también por ocupar otros roles y otras carteras en el propio gabinete actual de Alberto Fernández. Por lo cual me parece que en las próximas horas lo que va a hacer Sergio Massa justamente es dar a conocer esto que durante 3 años y medio estuvimos discutiendo. Si había un nuevo plan... Quédate un instante con nosotros porque vamos a analizar con vos esta información de último momento. Y el presidente Alberto Fernández le aceptó la renuncia al ministro Julián Domínguez, así que un ministro que queda fuera del comando de la agricultura de nuestro país en momentos calientes de la relación con el campo, siendo Julián Domínguez alguien que tenía muy buena relación con los referentes, pero no estaba tal vez tan de acuerdo con elevar la apuesta de tenerlo al campo como el enemigo. Renunció Domínguez, confirmado un ministro que también hoy da un paso al costado. Ro. Era lo que se esperaba porque además Julián Domínguez estaba siendo cuestionado justamente por el Frente de Todos. ¿Por qué? Desde que asumió Julián Domínguez había asumido con algunas condiciones, no a la baja de retenciones y no ir contra el campo. Se endureció esta postura, incluso vimos un Alberto Fernández cuestionando fuertemente al campo, un Julián Domínguez que en las últimas horas no había sido consultado por las medidas que iba a tomar el Banco Central, que estaba en Roma en actividad oficial. Bueno, Sergio Massa también llegó con condiciones de ocupar el lugar de agricultura y un Julián Domínguez que finalmente queda fuera. Me parece que lo que hay que mirar en las próximas horas son las medidas contra el campo o quizás en este sector que se vienen a partir de la próxima semana. Rosario, hoy 3 personas de la política me preguntaron si tenía idea de por qué Julián Domínguez habría ido a un programa de televisión anoche donde apareció confundido en cuanto a su futuro, lo que iba a pasar, lo que estaba sucediendo, no tenía respuestas para nada. ¿Fue comentario ese tema hoy en los pasillos de la Casa Rosada? La verdad que viene siendo comentario justamente la figura de Julián Domínguez en esta nueva estructura, porque la verdad que siempre estuvo del lado del campo, no estuvo en las últimas reuniones en donde se discutía justamente las medidas para el campo, para que liquiden justamente la soja, por lo cual hay mucha discusión y había mucha discusión en las últimas horas con la figura de Julián Domínguez. Me parece que es que él tenía una mirada muy distinta de cómo llevar adelante esta negociación, digamos, tenía una idea para hablarlo con vocabulario llano de ir por las buenas con el campo en una situación de colaboración mutua y no por las malas. Ojo, que la medida que arroja el Banco Central Miguel Pelle, que es ese surgimiento de una oferta de suerte de tipo de cambio hasta el 31 de agosto, busca captar soja que sea liquidada antes de lo establecido, es decir, que se apuren los que pensaban liquidar en el último trimestre, que adelanten esa decisión. Y Domínguez venía mostrando que los números del campo no eran que tampoco el campo venía escondiendo tanto, sino más bien que venían haciendo lo que hacen siempre, que es especular con tener la mayor rentabilidad. Domínguez había avalado la medida de Pelle, pero no fue una decisión tomada por agricultura, era una decisión netamente financiera, Edi, que ataña a solamente un sector de la economía, pero el ministro había quedado afuera de esa negociación. Medida que fue totalmente rechazada por el campo, Ro. Sí, te agrego más, o sea, Julián Domínguez entendió esta medida, pero el secretario de Agricultura, el segundo de Julián Domínguez el fin de semana, salió a contradecir al propio Alberto Fernández. Alberto Fernández diciéndole al campo,
que se guardaba 20.000 millones de pesos, y el segundo de Julián Domínguez diciendo, decir eso es no entender, de dólares, perdón, sí, es no entender lo que está pasando en el campo. Es que, mira, ayer lo mostrábamos con números, no es que es tan así, la verdad es que no es tan así. Digamos, no es que era una cosa caprichosa de Domínguez de querer congraciarse con un sector, es que no existe eso que están avisorando como posibilidad. De hecho, en lo concreto y en los números están hablando de 2.000 millones de dólares que podrían adelantarse y liquidarse en los próximos 45 días. No 20.000 millones, se les escapa un dólar allí, un cero muy importante. Vuelvo sobre lo que mencionábamos al comienzo. Un ministro que tiene todo un tablero con botones de la economía, que no tuvo ningún ministro antes, salvo Cavallo. Digo, tiene todas las llaves de la economía. La baña un poco bastante. Y sí, pero digo, sin una situación de tanta crisis, ¿no? En el pase de Duhalde a Kirchner. Tenés razón, ese pase de poder. Pero la realidad es que todavía no sabemos bien qué va a pasar con el Banco Central. Hay algunos vericuetos también, por ejemplo, nombrar más directores en esa mesa de un directorio que siempre sesiona todas las semanas decidiendo cuestiones muy, muy financieras y claves, como por ejemplo la suba de tasas de interés. Podría ahí más hacerse de más sillas en esa mesa de directorio, más no del titular. Por ahora, la información que tenemos, Ro, es que Pelle está ratificado en su gestión. Sí, por ahora no hay información contraria. Miguel Pese, que se mostró muy activo también en el día de hoy, está también coordinando las medidas con Sergio Massa. Un Sergio Massa que, a pesar de que todavía no asumió, incluso estuvo ayer en comunicación telefónica con Silvina Batakis, con Miguel Pese, por lo cual hay que ver también si Sergio Massa quiere ese espacio, porque Sergio Massa llegó con condiciones, las condiciones ya se están notando, y en las próximas horas me parece que esa es una de las incógnitas que quedan por resolver. Te voy a tirar dos nombres, les voy a tirar acá y díganme qué les suena si empiezan a escucharse estos nombres como posibles nombramientos. ¿Qué pasa con Diego Bossio, con Emanuel Álvarez Agis, con esos economistas que siempre jugaron a asesorar también y formar parte de los escritos de Massa en el Parlamento? Te digo una cosa que se está conociendo y que estamos contando recién ahora. Diego Bossio se fue de las oficinas del Frente Renovador hace 2 meses. Y a mí me dicen, se fue con muebles y todo. O sea, ya no es el Diego Bossio que asesoraba o que formaba parte de los equipos de Sergio Massa, por lo cual me parece que lo tenemos que dar totalmente afuera de una posibilidad de gabinete. Con respecto a Álvarez Agis, hay que ver si puede ocupar un rol que no tenga que ver con el Ministerio de Economía, porque ya sabemos que en el Ministerio de Economía Cristina Kirchner vetó este nombre, no tiene el aval de la vicepresidenta. ¿Se animará Sergio Massa a poner a alguien que no tiene el aval de la vicepresidenta? La lógica indica que nosotros los periodistas vamos a estar corriendo desde mañana y todo el fin de semana detrás de la raspadita de los nombres que van a ir ocupando cada uno de los lugares que no. Son muchos y son importantes. Imagínate, todavía, digamos, ahora falta ocupar el sillón de agricultura, el sillón de producción / industria, puede volver a ser industria, falta ocupar el sillón de Hacienda, de finanzas. No sabemos qué va a pasar en Banco Central. Dependencias muy importantes que es de suponer, según la lógica indica, que van a ser anunciados una vez que Massa sea oficializado en el cargo tras el juramento, que primero tiene todo un trámite parlamentario. Ahí, mira, justo hablando de trámite parlamentario, nuestro móvil en el Congreso nos muestra movimiento. Javier Mozo está ahí. ¿Qué es lo que está sucediendo en este momento, Javier? Hola, Eddie, se está yendo Malena Galmarini en este preciso momento. Llegó a las 6 de la tarde aproximadamente aquí al Congreso Nacional. Acaba de irse por la calle Combate de los Pozos en este preciso instante. ¿Sí? Creemos que debe haber estado reunida hablando con su pareja, con su marido, con Sergio Massa, nuevo ministro, superministro de Economía, ¿no? Acaba de salir recién. En la secuencia, Javier, en la secuencia televisiva de la movida Massa, terminó siendo su esposa, Malena Galmarini, la que ayer abrió la ola final de esta solución con el video ese que publicó en redes sociales, ¿no? ¿Qué, Marce? Digo, tenemos primera dama económica, porque yo me acuerdo en su momento también
la señora de Cavallo era una figura que vos seguramente en la gráfica, Eddie, todas las revistas seguían y demás. Sonia Cavallo. No, o sea, parate que tenemos primera suegra nacional, porque tenemos a Moria Kazán con el Pato Galmarini, que es el suegro oficial, digamos, es suegrastra en su caso. Suegrastra. No, pero sabés que ahí veíamos entonces con Javier cómo salía Malena Galmarini. En el Parlamento, donde está Javier ahora, es donde se va a concentrar la semana que viene buena parte de la atención sobre todos estos temas, porque ahí tienen que aparecer los planes, las propuestas y la temperatura que se logre en la relación de todo este nuevo andamiaje del gobierno con la oposición para el tratamiento de estos temas. Yo lo que tengo en contraposición con lo que indicó, por ejemplo, un Mauricio Macri hoy mostrándose reactivo y fuera de cualquier entusiasmo por el tema Massa, es que los sectores más palomas, digamos, de la oposición, el sector de Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal, sectores radicales como Gerardo Morales, ven la llegada de Sergio Massa a esta posición de superministro de Economía con cierta expectativa, porque lo conocen bien, porque han conversado mucho con él y porque tienen la idea de que puede llegar a salir alguna cosa que no sea solamente beneficio para el gobierno, sino que pueda ser beneficio para todos, porque empezaba a haber mucha preocupación en la oposición, que en la votación del acuerdo con el Fondo Monetario dijeron, nosotros te salvamos el acuerdo con el fondo, el plan económico es tuyo. Después dijeron, bueno, el plan económico es tuyo, y ahora estaban muy preocupados ya, llegada la situación a cómo está, a cuál va a ser el plan económico con que va a llegar la Argentina al año que viene. En un ratito, en instantes nada más, va a estar Jorge Macri con nosotros y vamos a preguntarle también cómo se va a encuadrar la oposición frente a un Massa que hasta ahora había sido ensalzado, había compartido muchas fotos con ellos, un hombre de diálogo, a diferencia de lo que pasaba y lo que la propia oposición criticaba de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, que no se reunían con la oposición. Hago un punto aquí y digo, esto mismo que estás argumentando vos de la oposición, Eddie, se vio hoy en el mercado financiero. En un instante también te voy a mostrar cómo quedaron las cotizaciones. Que no suele opinar sin información confirmada, ¿no? Te diría que en realidad muy buena expectativa tenía el mercado financiero de que esto fuese hoy convalidado. Finalmente no se esperó hacia la semana que viene, digamos, no la asunción, sino que lo confirma hoy postmercado, no es menor, postmercado, presidencia. Pero bueno, en un rato te vamos a mostrar un mercado financiero que también jugó en línea con respaldar la incorporación de Massa. Ya está con nosotros el profe de Pablo. Sí, saludémoslo a Javier, que nos tiene ahí con imágenes del Congreso. Gracias, Javier, y nos vamos a la conversación. Ahí está el profe de Pablo. Nos volvemos a encontrar los egresados del Juan Bautista de la Salle de Ramos Mejía, el glorioso comercial de Ramos. ¿Cómo anda, profe? Esa es una presentación. Muchos me preguntan si fueron compañeros de colegio, porque no sé quién le roba a quién. Quiero preguntar. Hay varias generaciones de diferencia. Yo egresé como 20 años antes que el profe. Claro. Bueno, está bien. Estamos como redondeando la brecha cambiaria. Profe, te tenemos que preguntar. El mercado financiero jugó hoy con esta expectativa de que se confirmara lo que finalmente, como decía yo, en el postmercado se confirmó. Incorporación de Sergio Massa, más la botonera al mando de él y al servicio de él, de toda la economía. ¿Cuánto puede llegar a durar esta racha optimista con el solo nombramiento de Massa? No tengo cómo saberlo. Pero primera corrección que le quiero hacer a usted y a todos los canales que estoy viendo. A ver. Sergio Massa no va a ser el superministro de Economía, va a ser el ministro de Economía. Ya con ministro de Economía suficiente. Y tengo dudas si va a tener todos los botones que tiene que tener ministro de Economía. Ahora, que yo sepa, es un político de profesión, no conozco la profesión que tiene, pero no es economista. Con lo cual, la pregunta que nos tenemos que hacer es, fenómeno, ¿quién le va a armar la sustancia de la política económica? Claro. ¿Entendés? Tema no menor, sobre el cual en el medio de esta vorágine tiramos nombres, que sí, esto no. Yo no me voy a meter con ninguna de estas, ninguna de estas cosas porque... Te llaman por teléfono. Es Massa, me parece, que hombre te está hombre de consulta permanente. No creo que sea Massa. Volvamos. ¿Querés atender? Esto es muy importante. ¿Qué quiero decir? La gente me dice, el problema es político. Tenés razón. Ahora, que el problema sea político no quiere decir que te va a poner un político en el Ministerio de Economía. Por eso, por lo demás... Vamos a ver. Estamos en el medio de una vorágine. Por eso acá, Juan Carlos,
Por eso acá, Juan Carlos, nos planteábamos el tema de que está bien los nombramientos, llenamos los casilleros, armamos un nuevo formato político, etcétera, etcétera, pero el tema es el plan. ¿Qué van a proponer? Evidentemente. Donde ahí estoy viendo, no sé si esto es noticia, rumor o cosa del estilo, Bataki Banco Nación. Sí, es noticia. No tengo la menor idea por qué no la retiene a Batakis. Ahora, si yo fuera hoy un político, yo la retendría en algún cargo dentro de eso. ¿Por qué? Porque ha mostrado en estos pocos días que entiende cómo funciona la cosa desde el punto de vista operativo, tuvo la experiencia, fue afuera, volvió, pero bueno. Pero Batakis no es propia, profe, pero y Massa quiere solo propios. Debemos estar muy atentos a esto. ¿Por qué? Porque en el plano de la política, hablen con cualquiera menos conmigo, yo me caliento por la sustancia de la política económica, y ahí quiero ver. ¿Cuánto incide, supongamos que es ministro y que lo que hoy conocemos como ministerios vuelven a ser lo que originalmente eran, secretarías? ¿Cuánto incide esto en la marcha y el funcionamiento de la gestión, dado que durante mucho tiempo hemos escuchado que muchas medidas se frenaban y parecía que no había buena conducción porque no había buena relación entre los ministros y sus secretarios? Ahora tendríamos tal vez menos ministerios, un ministro y varios secretarios a su cargo. La conducción es una sola. ¿Se entiende? Yo me acuerdo cuando José María Danilo Pastore era ministro de Economía la primera vez, el secretario de Hacienda se cortaba solo y José María lo terminó rajando. Como diciendo, vos tenés que tener una conducción. La política económica tiene que ver con conflictos, con millones de cosas, etcétera, pero vos finalmente decís, bueno, para acá, hacemos esto, hacemos lo otro. Si vos tenés que son todos pares, que nadie dirime, etcétera, etcétera, estamos en problema. Ahora, el temario que tenés por delante es verdaderamente muy, pero muy serio. Consecuentemente, vos necesitas una conducción unificada. Bien, yo te quiero preguntar por el contexto cambiario antes de pasar de nuevo por lo político. Tenemos una brecha que, si bien hoy aflojó un poco, sigue siendo una brecha exorbitante en 150%, depende qué tipo de cambio tomes, rango de entre el 130 y 150%. ¿Qué puede llegar a pasar con esa brecha cambiaria después de la medida de hoy del Banco Central de suba de tasas? No tengo la menor idea. Ahora, si querés, hablamos al puente media hora. ¿Entendés? Porque hay tantas variables que funcionan para un lado o para el otro. Pero digamos lo siguiente, no hay ninguna chance de sacar el cepo, no hay ninguna chance de un salto. Yo no tomaría ninguna decisión sobre la base de viene ahora Massa y hace un salto de evaluatorio, porque necesitas un gobierno. Y me parece que acá eso, digamos, está faltando. Y desde el punto de vista de la idoneidad del equipo, bueno, esto lo quiero, digamos, así ver. Pero ahora, viste que... Imagínate que vos mañana pusieras, o la semana que viene, o así, dice, bueno, vamos a poner el oficial a 192 pesos. Viste que hablás... Si no hay algo fuerte atrás, ¿a dónde va? Viste que hablás de política, si acá hace falta un gobierno. Ahora, apelemos a la historia y a tu experiencia. Vos fuiste tal vez el último superministro que tuvo la Argentina, bautizado de esa manera y en funciones, que fue Domingo Cavallo. Tuviste, diría yo, un trato privilegiado en cuanto a la cotidianidad, la cercanía del diálogo con Domingo Cavallo en su momento. Desde aquella experiencia, ¿cuáles deberían ser, las 3 medidas que debería mandar un Ministerio de Economía serio para el segundo semestre de este año al Congreso? Vos habrás escuchado eso de que no hay que ocuparse de lo urgente sino de lo importante, ¿no? Una gran bobada, ¿no? Una gran bobada. Mi ejemplo preferido son las madres de los recién nacidos, que tienen dos problemas. Tienen el pañal del bebé estropeado, cagado, para decirlo en latín. Y además están preocupados por a dónde va a estudiar dentro de 18 años. Y las madres se ocupan de limpiarle la colita a los pibes. Es decir, se ocupan de lo urgente, no de lo importante. Entonces, la urgencia, mira, hoy hablas con cualquier empresario y te va a decir, no sé si voy a tener insumo importado para la fabricación. Ahí tiene una cosa absolutamente urgente. Lo que dijo Batakis, de decir, vamos a trabajar la partida presupuestaria, vamos a congelar, ¿lo van a mantener? ¿No lo van a mantener? Digamos, el que se sienta en el Ministerio de Economía, ponerle más al lunes, tiene ahí un temario para divertirse en la primera semana con cosas absolutamente contundentes. Bien, según tu mirada y dada la situación que estamos atravesando en lo económico y en lo político,
¿considerás que debería nombrar fuertes nombres como secretarios o ya él es un nombre fuerte? Yo no entiendo qué decir nombre fuerte desde el punto de vista de la toma de decisiones. Entendemos eso, ¿eh? Vos Claro. tenés un señor que el tipo fabrica arandelas y la arandela tiene una cosita que la trae de Corea. Entonces le decía, ahora llegó Massa. Y el tipo que dice, ajá, y yo creo que va a decir eso. No va a decir, llegó Massa, bueno, etc. Con lo cual, no sé cuánto te pueden impresionar los nombres o cosas por el estilo. Acá se trata de trabajar con medidas concretas. Medidas concretas. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Donde yo digo, en materia cambiaria, ya que volvemos al tema este, Sí. que yo creo que es prioritario, dado lo que yo escucho de los empresarios, vos tenés que hilar fino. Cuando el presidente del Banco Central saca una comunicación que dice, te voy a complicar la vida hasta septiembre, es porque está esperando que estacionalmente baje la demanda de dólares oficiales para comprar el gas. Es una cosa, digamos, entendible. Yo hubiera, del lado de las exportaciones, hubiera dicho, ¿me querés liquidar soja en agosto? Sí, no te cobro derecho de exportación. Dale, sabiendo que no crea en el total de las exportaciones del año un aumento, sino que adelanta, digamos, exportaciones. Cosas muy concretas. Bueno, eso es lo que vamos a ver. Es decir, necesitamos gente aterrizada que trabaje en cosas específicas. Sí, yo te pregunto porque, bueno, a veces los jóvenes, en un mercado tan difícil como hay que comandar, los jóvenes sin tanto currículum vitae son prejuzgados y se están mencionando nombres jóvenes, o si tal vez nombres con más sustancia o una carrera política detrás son lo que se espera para sortear esta crisis, que como vos decís, primero hay que ver las medidas, pero bueno, también los nombres generan expectativas. Sí, fíjate esto, pará, te voy a decir algo. Hay un problema generacional. Yo a Guzmán no lo conozco, yo a Pataki no la conozco, pero es un problema generacional, esto no quiere decir que sea, ¿entendés? Y en el ámbito académico hay increíble cantidad de tipos de 40, 50 años escribiendo monografías muy valiosas que no las conozco. Ahora, no nos pasemos al otro lado. Y ahí viene un tema, probablemente la Secretaría la tenga que hacer gente ejecutiva, etc. Ahora, perdón, Massa fenómeno. El número 2 quiero ver. El número 2, acordate, Surruí Cantró. Surruí, te explica el libro de Juan Carlos Torres, atajaba los penales, ¿no? Y Alfonsín, pero lo tenías a Canitrot con experiencia y cabeza gerenciando el resto. Bien, tenemos el número del día para mostrarte y analizarlo con vos. El número del día es la cotización del dólar informal. Lo tomamos porque la verdad que ha sido un tema de conversación en cada mesa en el último mes, en donde se despertó una corrida hacia los dólares que se pueden comprar y no son regulados por el Banco Central. 315 pesos, Edi, es una baja de 10 pesos en relación a la cotización de ayer. Es una baja abrupta en función de la carrera que venía emprendiendo la divisa. Incluso posterior al nombramiento de Batakis no había logrado calmar el mercado financiero sus ansias por el dólar y la expectativa de una inflación en alza. Voy a poner cara inteligente para decir algo, oferta y demanda. Y si en ese número hubiera puesto 370, hubiera dicho oferta y demanda. Punto. Totalmente. Y así han quedado las cotizaciones. Ahí no pesa nada de confianza en lo que pasó, Juan Carlos. Eddie, no hagamos una teoría. Parate, que sería una confianza bastante barata, ¿no? Porque de 100 y pico que subió en el último tiempo es una confianza de 10 pesitos. Pero, ¿no tiene que ver con la confianza esto o sí? No hagamos una teoría de un solo número, porque de repente mañana lo tenemos en 3.80 y tenemos que cambiar la teoría. O en 2.80 y tenemos que cambiar la teoría. No hagamos una teoría de un solo número. ¿Podemos mostrar el resto de las cotizaciones? Perdóname que le pregunte una cosa, ya que estoy con la confianza. ¿Es un valor económico la confianza y hay una posibilidad de que desde la política con Massa al frente de este ministerio reunificado se vuelva a generar confianza como punto de partida para algo, no sé, para un respiro, para bajar la espuma por lo menos? Vamos a lo primero. Lo primero es crucial. Guillermo Calvo, nuestro compatriota, dice: una misma medida política económica genera resultados para un lado y para el otro, dependiendo si te creen o no te creen. En Estados Unidos, la gente, los tenedores de dólares, no solamente los americanos, los argentinos, le creen al Fed. Entonces dicen, no, mire que ¿cómo no? Acá tenemos gran problema. Ahora vamos a la segunda. Lo quiero ver. Yo diría, más en sí mismo, al señor que tiene que tomar una decisión económica, no sé cuánto le dice. Ahora, que presente algo robusto, fuerte desde el punto de vista técnico para ver quién lo secunda.
Sí, yo insistía con lo que mencionábamos al comienzo. Digo, si el mercado a lo que le responde es a la gestión del presidente, el presidente sigue siendo el mismo y la vicepresidenta sigue siendo la misma, y los conflictos que se han conocido entre ambos siguen siendo los mismos, digo, de común y público conocimiento. Ahora bien, quiero analizar con vos todos los tipos de cambio para saber, según tu mirada, cuánto puede soportar la economía este desdoblamiento cambiario que tenemos de hecho si no hay nuevas medidas, ¿no? Bueno, un dólar mayorista que cerró en alza, 131,12, casi un peso arriba, ¿viste? Como quien no quiere la cosa, profe, el Banco Central va devaluando cada vez a mayor ritmo el tipo de cambio oficial. Minorista, 137,25, es aquel que la gente tiene que tener presente si tiene sus dólares en el banco y se los vende al propio banco. No así si tiene que comprar dólares legalmente, en donde la marcación del dólar ahorro lleva la cotización a 226,46 centavos. Luego tenés la cotización tarjeta, que hoy vamos a hablar de esas medidas porque hay límites al financiamiento para aquellos que compren en el exterior. Dólar tarjeta 240,18. Después tenemos un dólar bolsa o financiero en el mercado local de 304. Y aquellos que se hacen de divisas en el exterior mediante esta misma intermediación de bonos y acciones lo hacen convalidando, es decir, queriendo pagar para hacerse de dólares legalmente 322 pesos con tal de poder tener esos dólares seguritos en una cuenta en el exterior. Y la soja promo agosto, le llamamos así, profe, soja promo agosto, toma, liquida ahora antes del 31 de agosto y te lo damos a 150,79. Bueno, así cerró hoy la cotización, esta medida que todavía Pelle está explicando al sector del campo. ¿Cuánto soporta una economía esto? Imagínate que hace 6 meses me hubieras hecho esa pregunta. ¿Usted cree que se soporta 6 meses más? Y yo probablemente hubiera dicho, no, se soportó. La mala lectura de lo que estoy diciendo es que entonces la capacidad de aguante es infinita. Esa es la mala lectura. La buena lectura es que en términos del calendario, estas distorsiones pueden durar mucho más de lo que uno piensa. ¿Por qué? Porque el Banco Central tiene un enfoque administrativo referido a cada uno de los segmentos del mercado cambiario. Y eso plantea lógica de racionamiento, lógica de espera, lógica de protesta, lógica de bronca, etcétera, etcétera, que en términos del calendario puede durar más de lo que se cree. Bueno, veremos cuánto pueden aguantar los bolsillos entonces los vericuetos de estas medidas. Gracias, profe. Como siempre es un placer tenerte y además nos sacamos la duda de cuántos años te llevabas con Edi, porque tanto dicen que eran pero compañeros. Si ¿Qué tan compañeros no eran? Te digo que podría ser el padre de Juan Carlos, pero por ahí. Chao, gracias Juan Carlos. Reiteramos, el presidente Alberto Fernández designó al contador Carlos Castañeto, actual director general de Recursos de Seguridad Social de la AFIP, a cargo del organismo en el puesto que ocupaba hasta hoy mismo Mercedes Marcó del Pont, que ahora va a ir a ocupar el cargo que ocupaba Gustavo Vélez en la relación con los organismos internacionales multilaterales que no son el FMI, y así seguimos en esto que dice Marce, el minué del nuevo momento político del gobierno nacional. Si te pones a pensar, por eso yo decía cuánto inciden los nombres, tampoco hay tantos. Claro, hay momentos que se agotan. Tampoco hay tantos, tenés que rotar la gente porque aparte digo, más allá de que son economistas o gente especializada, técnicos, muchos de ellos, cuando entran en un gobierno entran dentro de un color político. Y hay muchos que no están dispuestos, pese a haber asesorado en su momento, tal vez incluso en intercambios de opiniones con Massa, a formar parte del color político que hoy gobierna. Acá lo que genera expectativa es un cambio de actitud. Si va a haber un cambio de actitud o no un cambio de actitud, un cambio de relación entre los conductores del Frente de Todos y por ende del gobierno, si cada cual va a cumplir roles proactivos en la misma dirección de las mismas políticas, si se va a convocar, dada la emergencia que tiene la Argentina. Hoy tuvimos movilizaciones durante todo el día en la capital federal de movimientos sociales que siguen reclamando por los planes sociales, por aumentos, etcétera, etcétera. Esa es la expectativa que se busca generar con estos cambios, no más allá de los nombres, ¿no? Porque profesionales buenos supuestamente hay. Vos estás mencionando, digamos, el movimiento en la calle, planes sociales que responden también a problemas de empleo. Pese a haber sido muy criticado siempre, porque la verdad que ha sido muy criticado, Claudio Moroni está ratificado en el lugar de ministro de Trabajo. Digo, ese ministro
persiste en su función pese a las críticas de propios y ajenos sobre su gestión. Muy bien. Vamos con la información urgente y ratificamos nuevamente este comunicado de prensa que lo que hizo fue confirmar lo que teníamos como información desde el comienzo de la jornada. Daniel Scioli volverá a la Embajada Argentina en Brasil, donde, según el presidente, y lo expresa en este comunicado de prensa, realizó un excelente trabajo. Ese lugar había quedado vacante, por eso el presidente en este comunicado le agradece profundamente haber estado presente en el gabinete cuando fue convocado. Digamos, yo digo, Eddie, uno de los ministros de producción que batió el récord, lamentablemente el récord de haber permanecido muy breve tiempo en ese sillón. No, y dada la figura, haber sido un candidato a presidente, haber tenido una muy buena gestión como embajador en Brasil, dicho no por nosotros, que de última analizamos la información, sino por gente incluso de la oposición, gobernadores de la oposición. Pero bueno, Scioli se vuelve para Brasil. Está nuestro colega, compañero y amigo Pablo Vinocur, que está con información de último momento también sobre toda esta movida que hay en el gobierno a partir del factor masa. ¿Cómo andas, Pablo? ¿Cómo estás, Eddie? Bien, muy bien. ¿Cómo está Marce también? Hola, Pablito. ¿Cómo estás viendo desde la información esta situación que hay en el gobierno? Bueno, a ver, sigue habiendo reuniones en este momento y están viendo, todavía hay muchos casilleros por llenar. A mí me parece que hasta el lunes, es la información, es lo que charló Sergio Massa con colegas acreditados de la Cámara de Diputados. Hasta el lunes no van a estar completados todos los ravioles de cómo va a ser este superministerio. Por lo pronto, lo que ya sabemos es que todos los ministros y todas las personas y funcionarios, pesos pesados, que estaban a cargo de las áreas económicas del gobierno, las acaban de limpiar de un plumazo. Y los comunicados además son muy claros. El presidente les pidió, es decir, no es que renunciaron, no es que se fueron, más allá de lo que pueden haber trascendido en sus charlas íntimas, pero digo, el comunicado oficial es que el presidente le pidió la renuncia a Daniel Scioli, que se vuelva a la Embajada de Brasil, a Julián Domínguez, que deje el Ministerio de Agricultura, a Batakis la puso en el Banco Nación. Son señales muy fuertes de algo que se venía viendo, que es que Sergio Massa pedía como condición para asumir en este superministerio que todas las renuncias de todos los funcionarios del área estuvieran a su disposición. Bueno, acá lo estamos viendo. No queda nadie. Vamos a ver qué ponen. Vos sabés, Pablo, que a mí me gusta la parte de House of Cards de la política, ¿no? Porque en el tema de los tira y aflojes y en el tema de los estados de ánimo de quienes nos gobiernan, también va un pedacito de la suerte o mala suerte que podemos tener todos de acá al futuro. ¿Qué tenés de data de estados de ánimo, enojos? ¿Quién dio el portazo? ¿Cuál fue el portazo del día? A ver, obviamente a nadie le gusta volverse de Brasil para ser ministro durante un mes e irse, pero por ahora lo que trasciende es que todas las conversaciones fueron en paz. Quizás el enojo mayor fue el de Gustavo Vélez. Es el trascendido, que es el que se fue de manera más intempestiva. De hecho, es el único que presenta la renuncia de manera indeclinable y el único que trasciende antes que el resto. Fíjate cómo en un gobierno donde todo es un descontrol, la comunicación de este cambio fue muy cuidado. Mira, Pablo, y justamente hablando de la comunicación, vos fíjate, hablando de la predicción, de la proyección, fíjate que hace un ratito nada más, Scioli había tuiteado, hace menos de una hora, pone en su Twitter, mantuvo un encuentro de trabajo con Daniel Rosato, presidente de IPAPymes. Vamos a continuar impulsando a las pymes para que sigan exportando y generando divisas genuinas para el país. Mi compromiso de hoy y de siempre es con la industria argentina y las pymes exportadoras. Parecía, digamos, que estaba en gestión y que tenía proyección de agenda. Lo que no dices desde dónde lo va a hacer, ¿no? Lo hará desde Brasil razón. Ahora. Lo hará desde Brasil. La banderita argentina estaba, ojo, esa era una pista que te daba. Lo hará desde Brasil. Bueno, su intención era quedarse. El punto es, vos hablas de la comunicación. Mucho lo que se dice en el mercado financiero es que lamentablemente las fallas de comunicación también generan malas expectativas. Estamos teniendo uno de los peores índices de confianza del consumidor, de expectativas económicas. ¿Cuánto de los nombramientos que sigan se espera o espera el gobierno le resulten en una mejora real de la economía, Pablo?
Y todo va a depender, en definitiva, o sea, ahora vamos a hablar de comunicación y vamos a hablar de expectativas, pero la expectativa va a durar 3 días, 1 semana, 2 como mucho. Acordate cuánto duró la expectativa de Juan Mansur como el super jefe de gabinete. Sí, de Bataki duró poquito también, te digo, ¿eh? Bataki nunca llegó a generar nada, me parece, ¿no? O sí. 48 horas de calma de tipo de cambio, vamos a medirlo en tipo de cambio, pero la verdad que la brecha cambiaria fue una de las situaciones más problemáticas. Y el gobierno se está atajando porque estos cambios tienen una fecha no menor, y es la fecha de antelación a que se conozca el índice de precios del consumidor, que el mes que se cerró de julio, muchos economistas creen que podría tocar el 9%, es decir, la inflación más alta del mes, sobre todo, y lamentablemente comandado por el rubro de alimentos, justo cuando intenta el gobierno esquivarle el bulto a la discusión sobre planes sociales. La verdad es que por eso los nombramientos y por eso acelerarse a estos cambios. Pregunta, ¿hay bajo el ala de Massa la cantidad de nombres técnicos de economía, de técnicos en el área de las finanzas, de la energía, de la agricultura, de la producción, como para que todos los casilleros sean con gente de su confianza? Bueno, parecería ser que no, o sea, es difícil llenar tantos casilleros. Pero bueno, es el desafío que tiene Sergio Massa. ¿Qué pasa con vemos, energía, por ejemplo, Pablo? En la FIP, que ha sido pusieron una persona que... Perdón, no te escuchaba, pero pusieron a una persona que no es 100%, que es más del riñón de Cristina Kirchner, ¿no? Claro, no te escuché la pregunta. Te preguntaba justamente lo mismo por energía. ¿Qué pasa con esa perla dorada dentro de un ministerio que tanta puja ha tenido con distintos ministros, la más evidente con Guzmán, una perla dorada que responde únicamente a la vicepresidenta de la Nación? Bueno, esa es la gran incógnita, es una de las grandes, yo te diría que las 2 grandes incógnitas que quedan, porque no son ministerios, básicamente, es energía y el Banco Central. Porque el Banco Central, vos sabés muy bien, es una piedra angular para poder definir la política monetaria, la política económica. Se maneja en muchos sentidos, muchos resortes del Banco Central. ¿Qué va a pasar con eso? No sabemos. Y la política energética, lamentablemente, en nuestro país termina siendo no política energética solamente, sino política fiscal. Con lo cual, si Sergio Massa quiere tocar el régimen de subsidios, sí o sí debería tener a su cargo esa área, que además va a estar dentro de su gabinete porque es orgánicamente, depende del Ministerio de Economía. ¿Va a tener autonomía para poner a una persona en su confianza o no? Y después la otra pregunta que vos preguntabas, ¿tiene la cantidad de gente Sergio Massa para poder poner en cada uno de los cargos? Si la gente va a poder... digamos que si la gente de su confianza va a aceptar o no entrar al cargo, a los distintos cargos. Por lo pronto, Pablo, para un arranque como este, lo que tiene que tener Massa es respaldo político, ¿no? Porque aparece un poco, aunque sea entre comillas, como el salvador de la situación. Vos mencionabas a Cristina Kirchner, con quien estuvo reunida hoy más a las 2 de la tarde, donde parece que es bastante evidente el respaldo de Cristina a lo que Massa vaya a ir tirando y vaya a ir proponiendo. Y la verdad de la milanesa es que habría que darle la derecha a Cristina Fernández de Kirchner porque planteó estos problemas de gestión del gobierno hace un año atrás, ¿no? Con los funcionarios que no funcionan, con la interpretación de por qué las elecciones de medio término no habían salido bien. Y acá la verdad que puede también interpretarse que se perdió tiempo político muy valioso para generar un albertismo que la verdad que es lo único que podemos confirmar que no cuajó en la República Argentina, un movimiento que se referencie con el presidente Alberto Fernández dentro del Frente de Todos, y lo que se termina haciendo es una seguidilla de cambios que terminan en este mega cambio poniendo al presidente de la Cámara de Diputados al frente de toda la política económica del país, ¿no? Sí, el albertismo, a ver, en este momento Alberto Fernández queda obviamente absolutamente debilitado. Hay que ver cuál es el respaldo real que va a tener esta nueva estructura de gobierno por parte de Cristina Kirchner. Digo, hay que verlo porque no era solamente un tema de no funciona el gobierno, sino también era un tema, había una discusión sobre el rumbo al que debería ir ese gobierno. Bueno, habrá que ver ahora qué señales da Cristina Kirchner, que recordamos, sobre Batakis nunca terminó de bendecirla. Sí. Lo que a ver, Pablo, acá hay un tema que lo decíamos con Eddie más temprano, que queremos tu análisis también. El gran problema era, los ministros así lo argumentaban, era la desconexión que había entre
la mirada del presidente y la mirada de la vicepresidenta sobre la problemática que está enfrentando nuestro país en materia económica y cómo solucionarla. Eso generó un problema político que solo agravó la situación económica actual. Entonces, esa situación no queda zanjada con el nombramiento de un ministro. Ahora bien, ¿será que ambos se corren de la esfera pública para que la comunicación de todo lo que venga de ahora en adelante la haga Massa? Bueno, hay que ver cómo va a ser. Hay una primera señal que podemos ver, que es, por ejemplo, que la conferencia de Gabriela Cerruti de hoy fue cancelada. O sea, Gabriela Cerruti, que es quizás hoy una de las funcionarias más legales, Alberto Fernández, quedó corrida. Ella planteó, bueno, a ver, voy a comunicarle algo a los medios a las 5 de la tarde, después a las 5:30, después a las 6, y finalmente... Con la maldad que te caracteriza, Pablo, ¿fue cancelada la conferencia de prensa o está por ser cancelada Gaby Cerruti? Ay, no sé, bueno, eso me parece que el malo acaso vos. No, vos lo planteaste ahí en términos de cancelación. Yo veía esos comunicados, Eddie, que ponían ahí en pantalla, que decían portavoz, portavoz.ar, y digo, uy, ¿cuánto quedará de esto? ¿Me dejan hacer una metáfora monárquica? Perdón, no te escuché. No, digo que me parece no menor lo que vos estás poniendo en la mesa como una apreciación, Eddie, porque la comunicación de la política es lo que en distintas aristas del poder, y hablo del poder económico, del poder financiero, se mencionaba como la gran falla de gestión. Lo que consume de la población de la política es la comunicación y los resultados de la política. Y cuando los resultados no son buenos, la comunicación tiene que ser mucho más incisiva, delicada, contemplativa. Yo te pregunto a vos y le pregunto a Pablo, si fuese una marcha atrás, al menos, no digo que salga del cargo, pero al menos desde la visibilidad pública que hoy tiene Cerruti, que hoy es la voz de la presidencia. No, siempre lo digo, la adoro a Gaby Cerruti. No es personal. No, acá no hay nada personal, estamos analizando política. Digo, si eso da una marcha atrás, que fue una decisión 100% de Alberto, realmente nos estamos quedando sin un gabinete albertista, porque Belis, que era su mano derecha, ya no está más. Sin albertismo, él fue quien yo te firmo el acta de función. Sin albertismo, lo único confirmado en la Argentina de hoy es que el albertismo no cuajó. Hoy, Eddie, Marce, los únicos funcionarios albertistas que quedan, ayúdenme a repasar, pero así viendo, es Miguel Ángel Pérez, del Banco Central, y Claudio Moroni. Obviamente Vito Velo, que es el secretario general de la presidencia, Cafiero, y yo no sé si hay más. Ahora, también hay una cuestión y vos en esto tenés también información y postura. Mover a un presidente del Banco Central es una movida muy delicada, ¿no? Porque ahí sí estás dando mensajes al mundo financiero, al exterior, a la oposición, a todo el mundo. O sea, tendría que ser una crisis muy fuerte. Yo quiero resaltar algo que tal vez estamos muy mal acostumbrados en Argentina, pero tanto AFIP como ANSES, como PAMI, como Banco Central, se supone que son cajas descentralizadas, se supone que son entes autárquicos. Más bien, te diría, el Banco Central es quizás el mayor ente que todos los gobiernos intentan mostrar de manera independiente de la gestión de gobierno. Hasta ahora, por eso la gestión de quien comanda la presidencia del Banco Central en rigor es mayor por ley o por nombramiento que la del mandato del presidente. Es un año más, no es menor. Después no se cumplen los papeles, pero esto es internacional, es como que está bien visto que el mando de las finanzas de un país no esté bajo el ala de un gobierno porque puede haber un conflicto de intereses, que en efecto los hay, pero Pelle es un titular de un banco central que es convalidado por el mercado financiero. Está Walter Brown, me atraganté, Walter Brown está en comunicación, jefe de redacción del Cronista. Pablo, muchas gracias, nos volvemos a comunicar en cualquier momento. Walter, ¿cómo estás? Hola Eddie, hola Marcela, ¿cómo están? Ahogado en este momento, pero Marcela tiene toda la voz Hola, en su caudal pleno. Gusto verte, colega, ahí seguramente tratando de aguantar la tapa de ese diario que todos vamos a querer leer mañana, tan buena y brillante tapa que anunciaba hoy la primicia finalmente dada de la incorporación de Massa. Walter, a esta hora, ¿qué se sabe de, como decíamos recién, los casilleros que va a completar Massa en este tablero económico que tiene a su mando? ¿Qué nombres empiezan a surgir? Mirá, hay nombres que son claros, que son los que forman parte de su equipo económico, de sus asesores, como Clery, como Mitchell, que hoy está en la aduana, como Marco Labaña, que está al frente del INDEC.
Claro. ¿no? Gente que lo acompaña desde el punto de vista económico. Los escuchaba atentamente recién hablar del tema del Banco Central y yo no prestaría tanta atención quizá a la presidencia del Banco Central, sino a la conformación del directorio del Banco Central de aquí en adelante, porque es así donde se va a terminar definiendo cómo será la política monetaria, ¿no? Bien, ¿y de finanzas, de Hacienda, qué se sabe? Mirá, no mucha novedad, más allá de que allí el nombre de Clery puede llegar a ser una carta importante para ese Hacemos lugar. un paréntesis acá porque tal vez no es tan popular, pero este hombre que Claro, está mencionando, sí, Walter aclarar Brown, es un economista muy mirado en el mercado financiero, bien visto en el mercado ¿Cómo se financiero llama? local. Clery, digamos, es un apellido no popular, pero sí conocido en el ámbito de la City, en el Círculo Rojo. ¿Sabes por qué, Di? Porque maneja la dorada caja de ANSES, en donde hay cotizaciones que se actualizan día a día, bonos, acciones y demás. O sea, comandar esa caja también da un marco de seguridad a un gobierno. Ese nombre estaría ratificado, pero hay que ver si sale de ANSES, en donde hoy está teniendo una performance que creo al gobierno le gusta, para comandar otra área. Porque decíamos, Walter, tampoco es que hay tantos economistas disponibles. Exacto. No de los que asesoran a Massa, porque hay muchos que han tenido charlas, reuniones con Massa, sino que quieran ocupar hoy un rol en gestión de gobierno. Así es, y que le den robustez, solidez al equipo que está asumiendo en este caso una cartera tan importante como la que se ha conformado ahora, ¿no? Con lo que eran 3 ministerios, ahora bajo el comando de Sergio Massa. Lo mencionaba recién Juan Carlos de Pablo, ¿no? La importancia de lo que será la presentación de ese equipo y del plan que puedan presentar de aquí en adelante para salir de la situación que hemos atravesado en los últimos días, que hoy ya por suerte, lo señalabas vos también, el mercado recibió de buena manera la posibilidad de este cambio, ¿no? ¿Me dejan hacer una metáfora monárquica? Dale. Viste que a mí me gusta hacer dibujitos, por eso hago la tapa y pienso en la política tratando de traducirla en imágenes tal vez más populares, asociaciones o cosas que la gente pueda interpretar o pueda sumar a la discusión. No sé si ustedes vieron la serie The Crown, que es la serie de la corona británica. Yo lo que veo en la nueva ecuación del poder es una monarca, que es la que, en definitiva, es la que dice si el rumbo es bueno o es malo. Un primer ministro, un Churchill, no gordo, no pelado, pero alguien que va a jugar a eso, a tratar de ser el que saque a la Argentina en un nuevo consenso nacional. Y un rey consorte que está medio a la sombra de los dos, que no se sabe bien cuál es el poder que tiene y que, por desgracia, es el presidente de la nación. O sea, no quiero ser demasiado políticamente incorrecto en la metáfora monárquica, pero yo veo que la nueva ecuación de poder es esta. Sí, y no es menor de cara a un año electoral en donde el oficialismo tiene ambición de ir por una elección en donde pueda tener otro mandato a su cargo. Walter, ¿pudiste ya empezar con esos artículos que están escribiendo allí todo tu equipo en El Cronista, a ver cuál es la opinión en off, por supuesto, porque creo que pocos van a querer decirle en on, de gobernadores, de intendentes, de la oposición? Hubo una muy buena recepción por parte de los gobernadores y de los intendentes. Te diría que inclusive los gobernadores fueron los que terminaron empujando esta decisión, ¿no? Los que le llevaron a Alberto Fernández el pedido también de que Sergio Massa asuma este nuevo rol. Los intendentes también están detrás de ese movimiento. Desde el sector privado también hubo una recepción bastante positiva respecto del cambio que se viene. La oposición todavía está expectante, ¿no? Marcando que Sergio Massa forma parte de la coalición gobernante, que si bien no estaba dentro del Poder Ejecutivo, integra la mesa de decisiones y por ende tienen sus pruritos respecto de cuál puede ser el resultado de su gestión. Eso se irá viendo a lo largo de los próximos días, pero ya te digo, desde el sector privado y sobre todo desde el arco político oficialista que integran los gobernadores y los intendentes, hubo una muy buena recepción. Entre los gobernadores, Walter, que hablaron hoy temprano, como anticipando los respaldos que iba a tener la confirmación del anuncio de Massa, el que más sorprendió fue uno que venía siendo bastante crítico, bastante díscolo y no tan siguiendo el chingui-chingui de la Casa Rosada, es Omar Perotti, el gobernador de Santa Fe. Tenemos acá a nuestra espalda el Twitter que mandó, porque ahora todos los dirigentes políticos de la Argentina y del mundo se expresan por Twitter. Es fundamental que en estos momentos complejos
Todos sumemos para superar esta situación. Sergio Massa fortalecería la gestión sumando la experiencia y la capacidad. El más efusivo de todos, Walter, fue el gobernador de Salta, ¿no? Sin duda, sin duda. En el caso de Perotti, que señalás muy bien en este momento, hay que recordar que uno de los problemas que manifestaba el gobernador de Santa Fe era la situación tensa que había en la relación entre el gobierno y el campo, sobre todo en los últimos días, a partir de la presión para la liquidación de soja, con una medida del Banco Central que tampoco tuvo un efecto, por lo menos el efecto esperado en los primeros días, ¿no? Pero esa tensión que se manifestaba inclusive con la posibilidad de una marcha a la rural que ahora fue suspendida, bueno, a Perotti lo afectaba ahí mucho y hoy está viendo con mejores ojos la posibilidad de que sea Sergio Massa precisamente un interlocutor válido para poder bajar esa presión y poder ordenar un poco la situación. El gobernador Sáenz, si te acordás, Walter, y vos, Marce, sí, en la charla que dio... A ver, ahí estamos en vivo, está saliendo Sergio Massa del Congreso, disculpa, vení, Walter, vení. Pero bueno, es todo lo que está pasando. Javier Mozo está en el Congreso de la Nación, sí, ahí abren los portones, contanos, Javier. Así es, Eddie, así es. Empezaron los movimientos, abrieron de repente los portones, empezó a mover la camioneta que lo traslada habitualmente al presidente de la Cámara de Diputados. Vamos a ver por qué lugar saldría. Ahí está haciendo algunas maniobras. No sabemos si puede llegar a salir por la puerta que está allá al fondo, detrás de la gente de seguridad de acá de la Cámara de Diputados, del Congreso. En este momento está, Javi, parece ahí está que se manda de frente maniobra la a camioneta. ver si para a dar alguna declaración. Sí, ¿no? A ver ahí. Sí, ahí, ojo, están, a ver si sale solo. Justo ahí, a ver ahora. Está vacía la camioneta, obvio, ¿no? Está bien. Hay que ver si lo están yendo a buscar. Pero, claro, no sabemos si puede llegar a salir por alguna de las otras puertas, que son varias, por cierto, aquí en el Congreso. Son varias las puertas. Está saliendo sola, entonces es muy probable que salga por otro lado. Claramente va a salir por otro lado para evitar hablar con nosotros que estamos aquí en la puerta, sin ningún lugar a dudas. ¿Por dónde podría llegar a salir? Porque claro, ahí están saliendo Javi, algunas personas, pero nada tiene que ver. Enseguida volvemos con vos. Tenés prioridad, Javi, porque estamos esperando la palabra de Sergio Massa y también observar estos movimientos. Perfecto. Muchas gracias, Walter. Anticipanos, si querés y si podés, por supuesto, el título fuerte de la etapa de mañana del Cronista. ¿Con qué nos vas a sorprender? No, obviamente que no va a ser demasiado sorpresivo el título, ¿no? Ya a esta hora se conoce cuál es la noticia del día. No sé, porque ya veo que esos tableros que todavía no se completaron de secretarías y demás, ya veo que me los develás mañana. Bueno, vamos a estar todos atentos. Vean la etapa del Cronista mañana y seguimos, por supuesto, esta cobertura también en la.com del Cronista. En instantes, nada más, lo prometido. Jorge Macri con nosotros, un mano a mano, para saber cómo encuadra ahora la oposición esta movida del oficialismo. Ya volvemos. Javier Mozo en el Congreso de la Nación esperando la salida de Sergio Massa. ¿Qué novedades? Y las novedades, Eddie, es que los vimos salir por Combate de los Pozos a la camioneta de Massa, pero dio toda la vuelta a la manzana y ahora estamos por la avenida Rivadavia, que es la habitual entrada y salida de los diputados. Bueno, está la camioneta estacionada sobre la avenida, pusieron estas vallas que están a los costados de esta entrada, de esta puerta de ingreso y egreso de las y los diputados, y estamos aguardando que en cualquier momento pueda llegar a salir el actual futuro ex jefe o presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, ¿no? Totalmente. En cualquier momento, creemos que puede llegar a ser en segundos. Todo indica, Javier, que deliberadamente decidió Massa no salir corriendo por el portón, sino hacerse ir a buscar por la camioneta y tal vez hacer alguna declaración a la prensa, pues están ahí, ¿no?
Ojalá que pare un segundo, que podamos hablar, que nos pueda decir algo más. Va a ser muy difícil interactuar con ustedes en el piso, pero cualquier consulta, siempre y cuando se la podamos trasladar. Nos chiflás y cortamos todo para darte prioridad. ¿Cómo no? Perfecto. Nos metemos en nuestra nota del día, nuestro invitado de la jornada, Jorge Macri. ¿Cómo estás, Jorge? Bien, buenas bien. noches. Buenas tardes. Bienvenido. Bueno, ¿cómo vamos a arrancar? Vamos a arrancar preguntándote justamente la lectura de la oposición, del bloque de oposición sobre esta incorporación de Massa al gabinete. A mí, no sé si yo represento a todos juntos por el cambio, pero mi mirada es prudencia. A 2 años y 7 meses del mismo gobierno, que estemos tan pendientes de cambios, es raro, porque ya debería haber un rumbo definido y fijado, pero bueno, Dios quiera que esto ayude a que el gobierno defina cuál es el plan, cuál es el sentido de lo que quiere hacer, que sea explícito, porque es lo que el país necesita, un rumbo cierto, constancia, gestión, gobierno. Yo he sido muy crítico, le he pedido muchas veces al gobierno que gobierne, porque gobernar no es solamente ocupar un cargo, es tomar decisiones muchas veces muy difíciles y complejas, y me parece que el presidente hasta ahora, en sus tensiones internas, ha estado muy distraído y no ha asumido el costo de gobernar, que es tomar decisiones difíciles. ¿Puedo tomar algo mal o bien? Vos me lo decís porque es tu pensamiento, esta actitud de prudencia que vos decís frente a las novedades, como si no hablemos de cheques en blanco porque nadie los tiene ni hay que ganarse esas cosas, pero como cierta expectativa, porque Sergio Massa es, aparte del más, el menos dogmático del Frente de Todos, es el que ha entablado históricamente más diálogo y más conversación. O sea, la dirigencia de Juntos por el Cambio, todos lo conocen a Sergio Massa en su función actual y en funciones anteriores, ¿no? Sí, pero yo creo que una golondrina no hace verano. Me parece muy difícil que un solo nombre y que cambios de nombres dentro del mismo equipo, si no tienen que ver con un cambio profundo de la política que el kirchnerismo llevó adelante hasta ahora, no van a producir grandes cambios. Pero me parece que lo que hay que hacer es esperar cuáles son las medidas. Ahí uno va a poder empezar a entender y después la aplicación de esas medidas. Porque este gobierno ha tenido muchos anuncios que después no se transformaron en medidas concretas. Muchas veces abrieron la puerta de algún rumbo. Por y ejemplo, después, ¿cuál? No, desde posturas, por ejemplo, cuando llega Julián Domínguez al Ministerio de Agricultura o el desembarco posterior de Scioli, parecía que se empezaba a construir una reconstrucción del vínculo con sectores productivos relevantes, como son el campo y la agroindustria, y después no pasó mucho, muy por el contrario. Entonces, yo creo que más importante que los cambios de nombre, que tampoco es que me generen una gran esperanza, lo que quiero esperar son medidas concretas, porque si no uno se transforma en agorero del fracaso de los demás. Ahora, si Massa viene con lo que muchas veces en off se ha escuchado de su parte, que cree que hay que hacer algunas reformas estructurales en términos tributarios, en términos laborales, si él hiciera esa propuesta, ¿la oposición acompañaría en una convocatoria si Massa lo propone? El ámbito es el Congreso y nosotros hemos estado siempre dispuestos a discutir, acordar u oponernos a posturas que el gobierno tenga para plantear en el Congreso, pero no hay que generar otros ámbitos alternativos. Si hay bajas de impuestos, seguramente las estaremos acompañando. Si hay una voluntad de generar mecanismos que faciliten la formalización del empleo, porque hoy hay muchísima gente trabajando en negro, sí, bienvenido. Y a la mañana estuve, sí, tal cual, cada vez más. Hoy estuve en una feria de empleo que generamos del gobierno de la ciudad, específica para gastronomía. Muchas empresas buscando. Había alrededor de 25 empresas, el promedio de ellos tenían 40 búsquedas activas. O sea, solo los que estaban ahí estaban buscando 1000 empleados y les cuesta llenar las vacantes. Porque la gente, esas empresas buscan en general o ofrecen un trabajo en blanco. Entonces el trabajador le dice, no, pero en blanco yo porque tengo tal beneficio que tengo miedo de perder. Entonces, digamos, si hay puentes en ese sentido que se transformen en proyecto de ley, seguramente nuestro bloque estará con apreciaciones, correcciones, acompañando. Pero el ámbito es ese. Nosotros en la ciudad tenemos la responsabilidad de gobernar, lo hacemos todos los días, como ocurre en cada uno de nuestros municipios o provincias.
El gobierno tiene que gobernar en el Ejecutivo y es hora de que lo empiece a hacer. Y si hay que buscar acuerdos que se transforman en marcos institucionales de ley, es el Congreso. Hay una marcha latente que, bueno, había preocupación sobre el grado de conflictividad que podría reportar en la calle. Una manifestación el sábado de organizaciones sociales concentrada en el Congreso hacia la rural, ¿no? En momentos en donde se da justamente la parte final de esta exposición que hacen en la rural. ¿Qué opinión tenés sobre esa manifestación? No, la información que tenemos es que se van a concentrar en el Congreso para expresar su punto de vista. Me parece que es muy importante que evitemos enfrentamientos entre argentinos. Los puntos de vista son todos valiosos y válidos, que ellos se quieran manifestar en la medida que respeten hacerlo de manera ordenada. Está bien, me parece que un funcionario que es líder de un movimiento social convoque a una marcha anti-campo en la sociedad rural es una provocación innecesaria. Si el gobierno ha corregido eso y el propio movimiento social y decide movilizarse al Congreso y manifestar o alzar su voz. Sí, la primera línea del gobierno salió a desaconsejar esto, pese a que Daniel Menéndez es funcionario de desarrollo Exactamente, social. Me parece que es un buen paso. Nosotros planteamos eso, que tenemos que hacer cualquier cosa que evite... El humor social está muy finito, la gente está muy angustiada, enojada, frustrada, todos pasamos, ¿no? Y la sociedad pasa por esos humores varias veces en el día. Creo que los que tenemos responsabilidad de gobernar tenemos que evitar generar escenarios que sean la chispa que puedan disparar confrontación. Así que es bueno que esa marcha no ocurra a la rural. En esta danza de nombramientos o de gente que da un paso al costado en sus cargos, como estamos viendo en el día de hoy, funcionarios que lo han hecho, ¿considerás que estos referentes que representan organizaciones sociales y que hoy tienen un cargo en el gobierno también deberían dar una marcha atrás? No, el gobierno tiene que armar su equipo como sienta que lo tiene que armar. Es raro que un representante de un movimiento social esté de los dos lados del mostrador, ¿no? Que sea quien otorga planes, recursos, altas, bajas y quien los recibe, ¿no? Quien pide y quien da al mismo tiempo. Eso es extraño. Creo que no es bueno, creo que alimenta la percepción en mucha gente que necesita ayuda que conviene estar en un movimiento social tal o cual para que te ayuden. Y me parece que la ayuda la pagamos todos nosotros con recursos del Estado y la debería otorgar el Estado sin intermediación y mucho menos sin esa sensación de, no, yo estuve en la foto más cerca del presidente o tengo un cargo más alto, entonces te conviene estar en mi organización. Esa manipulación del recurso público en función del poder que se le otorga a alguien no está bueno. Y me parece que esa dualidad le quita transparencia a algo que debería ser tremendamente transparente porque es la ayuda a gente que está necesitando sin ninguna duda esa ayuda. Hablando precisamente de eso, hay una funcionaria importante en la línea ministerial de la Ciudad de Buenos Aires, María Migliore, que es la ministra de Desarrollo Social, que hace una tarea muy importante y de mucha relación y mucho vínculo con los movimientos sociales y que te diría que es uno de los ministros o ministras menos visibles y que por ahí ha sido un poquito a propósito que no se la mostró tanto a María Migliore, precisamente tal vez por la relación con movimientos sociales y sectores vulnerables que tienen en el día a día, donde, insisto, y me consta, hace un trabajo muy interesante. Doy fe, hoy tuvimos justamente una reunión de trabajo en lo que nosotros llamamos la Agenda 2030, que es una agenda de imaginar la ciudad hacia el 2030, o sea, cada equipo tiene la responsabilidad de estar mirando qué debería ocurrir en el 2030 y hacer una planificación estratégica. Después nos puede tocar o no estar en el gobierno, pero es importante que todos los que gobernamos tengamos una mirada del hoy y de futuro. Y estuvimos reflexionando muchas de estas cosas con ella. Es una ministra con mucho compromiso, mucho valor, mucha comprensión de lo que le pasa a la gente en cada uno de los barrios y sectores populares, que además entiende muy claramente la necesidad de recuperar el camino del empleo, de la dignidad. Te la hago más salvaje la pregunta. ¿Puede ser piantavotos para un sector duro del votante macrista exhibir el trabajo social tan vinculado a los movimientos sociales de una ministra del gabinete de Horacio Rodríguez Larreta? No, porque lo hacemos, es el tuyo también, ¿no? No, porque lo hacemos con mucha transparencia, reivindicando mucho el valor de la autonomía, de la dignidad del empleo, generando puentes de corresponsabilidad.
O sea, yo como Estado hago esto por vos, ¿qué haces vos por vos mismo? No vos por mí como Estado. El otro día estuvimos en un programa que se llama A la Par, que es muy lindo, que trabaja con madres jóvenes para acompañarlas en el proceso de ser madres, desde la gestación hasta que nacen los chicos. Y me parece que y cómo las ayudamos a que recuperen hasta el espíritu del juego para con los niños, porque muchas de ellas han sido madres muy, muy jóvenes y no han vivido el jugar de chiquitas. Y el jugar es un derecho que tienen los niños también. Está protegido como uno de los derechos. Es un imperador social espectacular. Sin ninguna duda. Así que María es una de las piezas muy importantes de este gobierno. Tiene muchos ministros muy valiosos, pero ella hace un trabajo... Lo que pasa es que su perfil es un perfil de trabajo en campo. Y te hago una de ficción. Sí, dale, a ver. Dada la circunstancia y para hablar de algo que ayude al país, ¿te sentarías a conversar con Cristina Kirchner? Tengo poco tema para hablar con ella. Bueno, la Argentina, ¿no? El futuro de la Argentina es un lindo tema para la política. Sí, no creo que ni ella ni yo tengamos miradas parecidas el futuro de Argentina. En general hablo con cualquiera que quiera hablar conmigo, yo creo, y esto lo digo con mucho respeto, pero no creo que salga nada demasiado productivo de esa charla. Me he cruzado con ella institucionalmente cuando era intendente de Vicente López 2 o 3 veces en Tecnópolis, me trató siempre con respeto, pero tenemos mirada de país muy distinta. Yo siempre creo que en la mirada diferente hay un valor. Yo por suerte no pienso igual que hace 10 años y espero dentro de 10 años no pensar igual, pero mi matriz de principios, valores, la matriz ordenadora de por qué y para quién hago lo que hago, cómo lo hago, está muy clara y ahí tengo diferencias bastante profundas con el kirchnerismo. Jorge, en estas miradas y en este intercambio de posiciones, ¿tuviste posibilidad de hablar con Massa hasta ahora de la situación de la ciudad y esos fondos de coparticipación que también está empujando allí? No, creo que la última vez que hablé con Massa fue cuando nos juntamos en la Casa Rosada para discutir como intendente con otros intendentes y obviamente pasó lo que suele pasar a veces con el kirchnerismo, que te convocan para hablar de A y después la noticia es B. ¿Este año fue? No, fue el año pasado. O el anterior todavía, o sea, hace mucho. Hace un montón que no hablo con Sergio. Vos sos uno de los referentes hoy de la ciudad de Buenos Aires, un plato fuerte político pero no, de la reta y que no hayas tenido ninguna interlocución con Massa. No, ninguna, pero cero. ¿Y con gente de gobierno? Sí, con Juanchi Zabaleta suelo hablar. He hablado con el ministro Berni y Aníbal Fernández también, los temas de seguridad, muchas veces frente acá. No, con Guado no. No, hace mucho que no habla tan bien. Creo que, de hecho, los vi en la misma reunión. Estaban Sergio, Guado y Axel Kicillof. Tu trabajo en la ciudad fue mucho de articulación con la provincia y los municipios, ¿no? Y aprovechando también tu experiencia de intendente. Sí, y traer a la ciudad una mirada distinta, que es la mirada desde el otro lado y cómo trabajar en conjunto. Más AMBA, más sí, abierta. pero además yo creo que hay oportunidades de trabajo en conjunto. Hay una mirada por ahí que a veces es muy limitada respecto del territorio. Creo que hay problemas que son comunes, que los tenemos que enfrentar. Hemos logrado firmar convenios para trabajar con el anillo digital con varios municipios. Esto quiere decir que la ciudad con sus cámaras comparta los datos de patentes y autos que se mueven con otros municipios que también tienen sistemas similares. Nos ha permitido eso desbaratar unas cuantas bandas. Hay cosas para trabajar sin duda en ambiente. Ahí trabajamos el tema reciclado, SEAMSE, planta de áridos, hay varios temas. La gente va y viene a la provincia, a la ciudad. Hay un desencanto muy profundo, lo veíamos, ayer trajo datos duros, Edi, de información, del surgimiento de una nueva consultoría, ¿no? Ya no tanto de la consultoría política convencional, sino también de los sociólogos que están prestando atención a qué pasa con la psicólogos psicología sociales, ¿no? de la gente. Bueno, en la UBA están haciendo un trabajo importante. El desencanto por los políticos y la política, porque los nombres giran. Bueno, en tu caso vos fuiste de provincia a ciudad, los nombres giran y pareciera que hay un desencanto generalizado de la gente. Yo creo que cuando vos planteás la política, y sí, seguramente el desencanto es generalizado. De los políticos. O los políticos en general. Cuando empezás a preguntar por cada uno, hay apreciaciones distintas. Me parece que los que estamos en la gestión, los que resolvemos temas, lo que la gente ve, que estamos conectados con la realidad, por ahí hay una mayor valoración, pero está claro que en un país que duele tanto, no solo con sectores que están en pobreza desde hace tantos años, sino hoy con una clase media que aunque se
autopercibe clase media está en situación de pobreza real, porque hoy una familia que tiene 200.000 pesos de ingreso y trabajan ambos integrantes y alquilan, cuando vas descontando el alquiler, 70.000 pesos, los servicios, internet, que no puedes no tener internet en tu casa para estudiar. Mínimamente contra las cuerdas. Te quedan 100.000 pesos. 100.000 pesos para un grupo familiar de 4 es abajo la línea de pobreza. O sea, no tienen la garantía de poner 4 veces o 4 comidas por día en su casa. Ese choque de lo cultural con lo económico es brutal. Es salud mental. Ese desencanto, sí, es salud mental, sin duda. Siendo oposición, ¿cómo se subsana? Nosotros como gobierno acá haciendo cosas que tratan de amortiguar ese efecto, generando condiciones de más empleabilidad, teniendo una buena educación pública, teniendo buen acceso a los servicios básicos que tiene que garantizar el Estado, desde salud a otros aspectos, a veces hasta garantizando el simple hecho de que en estas vacaciones tengan donde ir con sus hijos sin que eso les cueste plata. Hay una agenda cultural muy relevante, garantizando que el espacio público lo puedas disfrutar, porque a veces es el único espacio de disfrute. Esa es nuestra tarea y es nuestra responsabilidad. No podemos resolver los problemas de inflación desde un gobierno local, pero sí podemos usar lo mejor posible ese gobierno para cuidar, contener, sanar, educar, dar una percepción de que hay un futuro distinto, porque a mí me gustaría también poner notas sobre esto, ¿no? Es cierto que el país, cuando uno mira los últimos 20, 30 años, ha ido peor. Pero en ese ir peor, algunos municipios o la ciudad, uno compara con otros y se nota que están un poco mejor. Para mí la gente valora la gestión. Y no digo solamente nuestro sector político. Hay las gestiones locales donde las cosas son reales. Está reivindicando a los intendentes, básicamente. Los famosos varones del conurbano. Y en un punto el jefe de gobierno tiene esa responsabilidad también, más allá de que discute una agenda nacional y tiene responsabilidades también de gobernador, que lo es. También hay una agenda del día a día, de lo que te pasa, de salir y que tu barrio esté mejor, que la gente la valora. A eso iba en la vida real, al análisis de la dirigencia política sobre la vida real. ¿Cuánto ayudó este drama de la pandemia a que la dirigencia, intendentes, concejales, gobernantes, la ciudad, los municipios, reconcibieran la interrelación de los municipios y la capital federal, el AMBA, el transporte, la seguridad, la salud, la educación? Mucho, pero además es un fenómeno colectivo. Si hace 3 años decíamos AMBA, todos nosotros que estamos metidos en ese mundo sabíamos de qué se hablaba. La gente en general no. Como un drama te puede cambiar la cabeza. Sí, ¿no? Sí, y como una situación muy crítica y muy dramática plantea nuevas oportunidades y desafíos, sin ninguna duda. Yo creo que hay un desafío por delante, que es trabajar más en conjunto, no solo ciudad con los municipios, con la provincia, con nación, sino también romper algunas barreras entre lo público y lo privado, en educación, por ejemplo, educación para el empleo. Un gobierno, nosotros lo hacemos, pero no se puede no trabajar codo a codo con los gremios, por ejemplo, con las escuelas de oficio, porque ellos pueden formar, tenés un mercado laboral que está buscando, la muestra hoy de empleo en la ciudad era eso, estaban los gremios que forman y capacitan, las empresas que buscan empleo y la gente que viene a buscar trabajo. Y entonces muchas veces se da cuenta que lo que la empresa busca no está en sus condiciones. ¿Quién lo puede formar? A veces el Estado, otras veces puede ser un convenio Estado-gremio, un convenio con una universidad. Hemos perdido oficios básicos que las empresas requieren. Sin dudas. No tenemos la gente capacitada y mucho menos jóvenes para duda. ocupar esos puestos. Pastelería, por ejemplo, es un oficio muy buscado, pero es una carrera cara si uno no la asiste desde el Estado. El problema del empleo, sin duda, es un tema que es conjuntural de toda Argentina, no es solo de un municipio, pero quiero preguntarte, volviendo a la ciudad de Buenos Aires, sobre lo que se puede palpar y ver, que es la cantidad de gente que hay en situación de calle. ¿Qué están notando ustedes desde la estadística fría? Uno que transita se da cuenta que se ha incrementado considerablemente y obvio que tiene que ver con una situación de economía general, pero ¿qué puede hacer, digamos, desde Yo creo el momento de la reta? Ahí hay 2 planos sobre los que hay que trabajar. Trabajar mucho en calle con los promotores que le explican y le ofrecen las alternativas que la gente en situación de calle tiene, porque la ciudad ofrece y tenemos vacancia, tenemos muchos hogares donde pueden venir a pasar la noche, refugios. La mayoría de la gente no quiere. Exacto, y ahí tenemos un problema que es el marco general que define la Ley de Salud Mental,
que nos permite poco nivel de intervención. Pasa lo mismo con las adicciones. Muchas veces en la realidad de la gente en situación de calle se cruzan ambas realidades, problemas de adicciones, de salud mental, con la decisión de estar en situación de calle. Y ahí tenemos una tensión clara que me parece que es discusión de la Argentina que viene, que es la tensión entre el interés individual o el derecho individual y el derecho colectivo. Porque muchas familias vienen y dicen, sí, yo entiendo que él tiene derecho como persona a elegir vivir en la calle, pero no tiene por qué estar desnudo, hacer sus necesidades frente a mi casa, no puedo salir de casa a llevar a los chiquitos al jardín. Parece que esta discusión de un país que vino muy golpeado en los derechos individuales, obviamente, después de los gobiernos militares, se han recuperado muchos derechos individuales, tenemos que recomponer el interés colectivo también. Ese equilibrio es parte de la discusión y la ley de salud mental necesita ser revisada. Sé que tenés otro compromiso, pero no puedo dejar de preguntarte por algo que es inherente a muchos trabajadores que están esperando una definición. ¿Qué va a pasar con el boleto de colectivo? El AMBA no existe como tal, pero la conexión con Urbano Ciudad de Buenos Aires es muy importante para muchos que vienen a trabajar en la ciudad. Todavía, y esto es parte de las autonomías que son imperfectas, las cosas que la ciudad no puede definir, la definición de la tarifa de colectivo es una definición del gobierno nacional. Así que si el gobierno decide subirla, se sube, anunciaron. Fondos, ¿no? Eso es lo que estaban proyectando. Hay una discusión ahí de pero eso no pasa por la órbita de la gente, digamos. Una cosa es definir cuál es la tarifa, eso lo define el gobierno nacional, después están cómo se hacen los esfuerzos para parte del subsidio entre ciudad y nación. Jorge Macri, gracias. La próxima hablamos de si vas a ser o no el próximo jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno. Ahora nos ibas a decir que no estamos en la campaña. Exacto, todo eso. Y estamos en otros temas nacionales. Gracias por venir, ya volvemos. Gracias. Está hablando Aníbal Fernández en Casa de Gobierno. Presidente. Como yo soy un soldado del peronismo y por ergo soy un soldado del presidente, si el presidente me lo pide, le daré un saludo y me iré a mi casa sin hacer ese tipo de cosas. ¿Va a continuar en la jefatura de gabinete? Ya está, vamos a seguir en la calecita. ¿Puede dar más cambio, ministro? Siempre. Bueno, la palabra entonces de Aníbal Fernández, que dio una extensa conferencia de aproximadamente 5 minutos hablando y respondiendo absolutamente todas las preguntas. Nos acercamos de nuevo. ¿Consideras que está entonces clarísimo? Cristina. Chao, chicos. Bueno, se retira ahora. Tienen igualmente grabada toda la conferencia completa para repetirla. Se acaba de retirar Aníbal Fernández. Sí, Eddie. Reconstruinos un poquito las declaraciones principales de Aníbal, que suele ser siempre un vocero picante del gobierno. Bueno, en principio se mostró de alguna manera con una lógica positiva a partir de los cambios que hubo en el gabinete en la jornada de hoy. Te cuento que están poniendo el helicóptero en funcionamiento porque es inminente que se retire el presidente de la Nación. Así que nos acercamos también porque está el helicóptero preparado. Estuvo por más de 1 hora y media Aníbal Fernández reunido con el presidente. Fue el último ministro con el que mantuvo encuentro. Está ratificado en su cargo. Vio con buenos ojos los cambios que se registraron en la jornada de hoy. Dijo que no se modifica el rumbo económico de la República Argentina con el desembarco de Sergio Massa. Con respecto a la decisión de suspender la conferencia de prensa por parte de Gabriela Cerruti, dijo que era lógico que sucediera eso a partir de la dinámica que se generó en la jornada de hoy con los cambios en el gabinete, que Batakis no deja el gobierno, que va a mantenerse pero con el cargo en el Banco Nación. De alguna manera ahora, minimizó la lógica de que son cambios profundos. Sí. ¿Ratificó el rumbo económico del gobierno antes de que Massa asuma, arme su equipo y diga lo que tenga que decir? Sí, dijo que no ve desde su punto de vista, con los cambios que se están registrando en la jornada de hoy, que el rumbo económico del país se modifique, que son cambios que estaban previstos, que él ayer le mandó un mensaje a Sergio Massa cuando ya se presumía que esta situación se iba a dar en la jornada de hoy, y que sí considera que la renuncia de Gustavo Vélez, él no está, digamos, de alguna manera a favor de cómo se desarrolló la lógica. Recordemos que Gustavo Vélez fue el primer secretario en renunciar hoy previo a que se dieran los cambios en el gabinete, y parece que fue por un malestar por parte de Gustavo Vélez. Bueno, según Aníbal Fernández, la manera en la que renunció Vélez no le pareció coherente, que él jamás actuaría de esa manera. Es evidente que hubo malestar
que no fue coherente. Hubo malestar, sí, que no fue coherente en la manera en la que Gustavo Vélez presentó su renuncia hoy y que él jamás actuaría de esa manera. Veremos después más detalles de qué fue lo que ocurrió puertas adentro y por qué se registró hoy esta renuncia de Gustavo Vélez con este sentido. Hoy Sí. Rosario Gallardi, mientras vemos ahí cómo hace pista el helicóptero presidencial, hoy Rosario Gallardi nos contaba desde adentro de la Casa de Gobierno, Cristian, vos por ahí tenés algo, y Aníbal Fernández dijo algo al respecto, que Silvina Batakis, adelante de varios ministros, entre los que estaba Gustavo Vélez, los trató de ineficientes, Gustavo Vélez se paró y se fue. Exacto, se registró un momento de tensión cuando Batakis calificó de ineficientes a quienes estaban delante suyo, entre ellos el propio Gustavo Vélez, haciendo referencia a lo mal que se habría manejado el tema del financiamiento a partir de la lógica con los organismos internacionales de crédito, área que manejaba el propio Gustavo Vélez desde la Secretaría de Asuntos Estratégicos. Bueno, parece que en esos momentos Gustavo Vélez se paró y se retiró del lugar donde se desarrollaba la reunión y de inmediato se comunicó su renuncia, que no estaba previsto que se comunicara en ese momento. Evidentemente, en este hubo trabajo una maravilloso dinámica que aceleraron los que has hecho tiempos, pero desde parece ser el comienzo que de la jornada. renuncia de Vélez no estaba pautada, no estaba prevista, sino queremos que fue una compartir con la decisión del propio audiencia. Vélez. Por eso Aníbal Fernández se atrevió a manifestar que no estuvo de acuerdo en la manera en la que renunció un hombre clave de este gobierno cercano al presidente de la Nación. Pero con el resto de los cambios asegura que estaban previstos y que, según su punto de vista, más allá de que Sergio Massa va a ocupar distintos espacios dentro de este gobierno, unificando economía con también desarrollo productivo y agricultura, ganadería y pesca, considera que el rumbo económico va a continuar intacto tal cual como se presenta. Ahora vemos al presidente retirándose entonces. Tenemos un temita de comunicación con Cris, pero la verdad que nuestro equipo de A24 ha trabajado desde muy temprano para poder llevar toda la información a tu casa, y Cristian Balbo al frente, al comando del equipo que está en la Casa Rosada, y vemos cómo despega el helicóptero, culmina la jornada del presidente. Más temprano Cristian Balbo recogió lo que fueron los dichos de Aníbal Fernández, lo compartimos. ¿Qué sabe de la reunión? ¿Qué sabe de la reunión que mantuvo el presidente de la Nación con Cristina Fernández en el día de ayer en la Quinta de Olivos? Fue muy bien, me dijo. ¿Le ofreció detalles de que hablaron, que conversaron? ¿Cómo lo vio? A ver, muchachos, para no quedar como que los tomo por tontos, si me contó alguna de esas cosas, tienen que entender que no la voy a contar yo. Pero está fortalecido el presidente, no se lo ve solitario. Nunca dejó de estarlo. Siempre va a estar fortalecido. Tiene la voluntad popular, así llegó. Puede ser que circunstancialmente algunos estén enojados u otros no, porque hay medidas que hay que tomarlas. Hay que tomarlas, señores. Puede haber conspiradores porque quieran sacar ventaja, esperando una eventual devaluación, que no lo sueñen. La realidad es que tiene una visión muy clara de lo que quiere de país, y lo que quieren de país es el respeto, la seriedad y la formación, y todo lo que se tiene que hacer para cumplir con las metas y los compromisos asumidos. Ahí estaba entonces Aníbal Fernández. El otro móvil, que lo tenemos en el Congreso, donde estaba Javier Mozo, esperando la salida de Sergio Massa, que habíamos visto cómo sacaron la camioneta del otro lado, por Entre Ríos, por la puerta principal, los portales principales del Congreso de la Nación, y la hizo trasladar hasta ahí, hasta Rivadavia, donde está la entrada por donde entran las autoridades de la Cámara de Diputados y de senadores. No, de senadores entran por Hipólito Yrigoyen, y ahora esperando que salga Massa, donde teníamos la expectativa de poder tener alguna declaración, porque obviamente somos muchos los medios instalados ahí en la puerta, ¿Qué te parece, ¿no?, para Eddie? tener la declaración de quien se convirtió en el hombre del día. Sin dudas, porque todavía la noticia no está completa, si no se completa cómo va a ser este superministerio económico, cuando faltan los nombres que van a comandar la economía, ¿no? Decíamos, va a ser el jefe político, porque es un político y no un economista. Massa, quien va a llevar, sabe de economía, va a llevar la directriz, pero las cuestiones técnicas tal vez puedan hacer la diferencia. El mercado financiero apunta cuáles serán esos nombres, ¿no? La Secretaría de Hacienda, de Finanzas, qué sucederá con energía. Hasta ahora es un sector que responde a la vicepresidenta de la Nación. ¿Qué va a pasar con la negociación con el Fondo Monetario? ¿Seguirá siendo Chodos aquel que sea el designado interlocutor con este organismo que comanda Cristalina Georgieva? ¿Qué va a pasar con el comando tributario? Pese a que hay un cambio en AFIP, ¿qué novedades traerá este cambio en AFIP? Sí, en esos nombres van a estar las destrezas del nuevo equipo económico
a ver hacia dónde apunta. La donde interlocución también, con el campo, Eddie. la interlocución con el campo, con el fondo, con los organismos internacionales. Y yo me quedo con una cosa con la oposición. Lo tuvimos a Jorge Macri sentado acá hace un rato. No es cualquier protagonista de la oposición. Aparte de ser un Macri, es quien está trabajando en la gestión como mano derecha de Horacio Rodríguez Larreta y tal vez compita para ser, seguramente va a competir para ser el sucesor en la ciudad de Buenos Aires. Hablaba de prudencia y asentía de alguna manera que esa prudencia significa dar chance a cierta expectativa de que con Sergio Massa en una posición más expectante en el Poder Ejecutivo, el diálogo con la oposición pueda ser un poco más fructífero para tratar de entablar un plan que también le convenga a la oposición en la expectativa de gobernar Argentina desde el año que viene. Absolutamente. Y un mercado financiero que durante todo el día de hoy especuló con que esto se reafirmara. Massa, como nuevo superministro, está saliendo en este momento del Congreso. Allí lo vemos. Ahí está. Estas primeras imágenes. Vení, a ver. Ahí estamos con Javi Hola, Mozo. Sergio, una palabra, ¿puede ser? Una palabra, ¿cuándo asume? Sergio, mirá. Fíjate, a ver. Ahí está saliendo Sergio Massa. A ver, nos acercamos. A ver. Están cerrando la puerta en este momento. No va a hablar con la prensa, claramente. Estoy en vivo, no sé si estoy en vivo, ustedes me dicen. Sí, estás en vivo. Estás en vivo, teníamos la expectativa. Está subido la camioneta. Está subido la camioneta, nos están haciendo correr, por supuesto, para que... A ver, ahí está, ahí se lo ve a Sergio Massa, el nuevo ministro, superministro de Economía de la República Argentina, está ahí hablando por teléfono. Y ahí está, whatsappeando el nuevo superministro de Economía. Nos vemos mañana, viene... Claro, ya llega Canosa. ella. Qué tarea hoy, ¿eh? Ah, sí, ella que también tuvo esta primicia de Massa, ¿eh? Nos reencontramos mañana a las 19 horas para completar toda la información. Hasta mañana.